Viajé de Australia a México en plena pandemia. ¿Por qué? Comencemos. Bienvenidos a The Digital Nomad Show, el podcast en donde aprenderás todo lo relacionado con viajar como todo un pro y con el estilo de vida del nómada digital. En esta ocasión vengo a contarles mi experiencia de volar en plena pandemia, todo lo que viví, los miedos, las incertidumbres, los tests. Comencemos. Si estás viendo este podcast en YouTube, te informo que también lo puedes escuchar en cualquiera de las plataformas digitales de audio. Y si estás escuchando esto y no sabes que lo puedes ver, entonces ve a mi canal Juan Coronado en YouTube y suscríbete. Mi estancia en Australia oficialmente ha terminado. Quiero leer lo que publiqué en Instagram, que resume perfectamente de lo que voy a hablar en este video y es una buena introducción para que nos contextualicemos. Otro día más en la vida nómada. Desde que planeamos nuestro proyecto de vida del 2020 sabíamos que este tenía fecha de caducidad, con pandemia o sin pandemia. Al despertarme de la comunidad que me acogió tan cálidamente durante mi estancia en Sydney, se sorprendían mucho de verme partir y se cuestionaban cómo es que me iría de un lugar tan privilegiado, especialmente en estos tiempos en los que Australia vive prácticamente la vieja normalidad desde ya hace algunos meses. Podía ver en sus expresiones una ligera y muy disimulada preocupación por mí. Insistían que debía quedarme, que extendiera mi visa, y aunque para mí también es agridulce dejar un lugar en donde me sentía parte de una comunidad, en donde ser saludado por los baristas de Sydney y los vecinos de Surry Hills hacía mis días, me sorprende darme cuenta que no me costó trabajo decir adiós, que la sensación de dejar un lugar y comenzar un nuevo capítulo nómada en otro lugar es únicamente alentadora, y saber eso me hace sonreír. Joe Franco dice que cuando no te mueves, tu cerebro se hace más flojo. Me identifico con esa idea cada vez que viajo, o más bien cada vez que estoy muy estático. Y esa es la experiencia que tuve en mi estancia en Australia, porque fue un poco agridulce. Fue increíblemente buena por estar simplemente viviendo en Australia, una de las ciudades con la mejor calidad de vida del mundo, pero vivirlo dentro del contexto del coronavirus fue sumamente difícil y, como dije en este post, me sentí muy estático. Me sentí que mi cerebro se estaba haciendo flojo y ahora que ya estoy aquí de vuelta en México, puedo ver lo mucho que los viajes te activan la mente. Y esa es una parte importante de por qué busco constantemente estar en movimiento. Pero bueno, vayamos a la experiencia de volar en tiempos de coronavirus. La verdad es que fue totalmente distinto a lo que yo esperaba. Yo pensé que las cosas iban a ser un poco más estresantes y tensas y con mucha incertidumbre, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Y la primera cosa que noté de inmediato es que toda la gente en los aeropuertos está de buenas, la gente que trabaja en los aeropuertos, porque los aeropuertos están vacíos. Este aeropuerto en Sydney estaba muy vacío y siento que ahora la gente que trabaja ahí extraña el contacto con otras personas, la interacción, porque apenas llegas al mostrador a hacer check-in y ya te están haciendo la plática y ya te están sonriendo y están como que se nota una apertura distinta de ellos hacia ti. Me gustó, disfruté mucho hacer check-in, disfruté mucho cosas que normalmente no disfruto en un aeropuerto, simplemente porque están vacíos y todo es mucho más cómodo y la gente está de buenas. Otra cosa que noté que fue muy difícil de ver fue cómo la gente, las familias se despedían, no sé por qué, o sea, no sé quién se iba a dónde o de qué nacionalidad era quién, pero me quedaba claro que había gente despidiéndose de sus familias y era muy fuerte verlo porque en este caso en específico, como yo, que no soy australiano, si me voy de Australia ya no puedo regresar hasta que abran las fronteras internacionales de nuevo. Entonces probablemente eran personas que no tienen pasaporte australiano y por alguna razón tenían que volver a su país o yo qué sé, pero el punto era que se veía que no iban a poder verse, quién sabe hasta cuándo. Lo que también me extrañó es que no hubo tantos filtros de tests de temperatura
o de tests de COVID. Nadie me hizo una prueba de COVID. No requería yo llevar una prueba para poder subirme al avión. Depende de los requisitos que te pida el país al que vas a llegar, pero México está muy relajado. México tiene las fronteras abiertas. Esto quiere decir que ustedes pueden ir de viaje a México en este momento. Obviamente hay muchos casos de coronavirus, pero nadie te va a detener si tú quieres viajar a México. Así pasó el vuelo con mascarilla. No sé por qué cuando estoy grabando un video digo mascarilla, cuando en la vida real digo cubrebocas, porque en México se le dice cubrebocas y en España se le dice mascarilla. Entonces no sé por qué hago eso, pero fue raro usar mascarilla por primera vez, porque en Australia nosotros nunca usamos cubrebocas, no era obligatorio usarlo, nadie lo usaba básicamente, muy poca gente lo usaba al salir, porque Australia fue uno de los países más privilegiados que mejor supo resolver este problema mundial. Nosotros a partir de mediados de mayo, ya podíamos salir a sentarnos en una coffee shop. A mediados de junio ya podíamos ir a los bares. En julio básicamente podíamos hacer todo, excepto bailar de pie. O sea, podías ir a un club y sentarte y estar sentado. Y lo más impresionante es que ha habido días en donde Australia tiene 0 casos de coronavirus. ¿Me explicas? 0 casos a nivel nacional. Eso es algo que me sorprende, que no puedo creerlo. Y ya van a poder bailar. El gobierno de New South Wales ya aprobó que vas a poder bailar en el club de pie, como antes. No puedo creerlo. Australia, no sé por qué no se escucha esto en las noticias, es impresionante. Entonces, esto para mí era la normalidad, la vieja normalidad. De cierta manera, en Australia cada vez se recuperaba más, al punto de que ahora prácticamente ya están viviendo en una vieja normalidad. Y para mí ese fue el cambio más drástico viniendo de Australia a México, que en Australia podía llevar mi vida perfectamente normal sin estar pensando tanto en el COVID. Y en México, pues obviamente esa no es la realidad. Aquí tengo que ser mucho más precavido, tengo que cuidarme muchísimo, tengo que usar mascarilla todo el tiempo y no puedo salir tanto sin sentirme expuesto como lo hacía en Australia. Entonces este ha sido el cambio más difícil, y como ya lo mencioné, muchos australianos me decían que me quedara en Australia, que no me fuera, pero extender una visa cuesta mucho dinero, extender una estancia en Australia también cuesta mucho dinero, porque pues es un país muy caro. Y simplemente, como ya lo mencioné en el post, mi vida nómada es estar cambiando todo el tiempo de ambiente, de ciudad, de mentalidad, crecer, evolucionar, transformarme mentalmente, y estar viajando de esta manera tan intensa y a lugares tan distintos me aporta muchísimo personalmente. Entonces es algo que siempre voy a buscar, no quedarme en un lugar por tanto tiempo. Y pues llegando a México, al aeropuerto de México, es una realidad muy distinta, no solamente porque todos usan mascarillas, sino que hay mucha gente. En México la diferencia entre tal vez otros países, o como lo que acabo de contar del aeropuerto de Australia, es que hay mucha gente en todos lados, no importa si hay pandemia o no. Es un país muy poblado y es un país con mucha actividad que no puede detenerse. Hay mucho empleo informal, hay muchos autoempleados, es decir, que dependen de ellos mismos para poder ganarse la vida, y pues esa es una realidad muy compleja en México. Y fuera de eso, estoy muy a gusto de regresar a México, de quedarme aquí. Estoy actualmente viviendo en Guadalajara, mi ciudad favorita en México, como nómada digital, y pues voy a estar un poco más estático, pero me siento bien. Por ahora yo sé que esto probablemente dure otros 6 meses, y espero que después de eso pueda tener muchas más opciones, menos riesgo. Veamos qué sucede. Mientras tanto, estoy muy enfocado a editar videos para este canal. Semana con semana estoy publicando un nuevo video los jueves, y hay una nueva sección en The Digital Nomad Show en donde le pregunto a mis seguidores en Instagram
qué quieren preguntarme respecto al tema de este episodio. En este caso, el tema fue volar de Australia a México en medio de una pandemia y tengo un par de preguntas que voy a contestar. Los invito a que estén al pendiente cada semana en mi Instagram porque voy a estar haciendo esta pregunta para los futuros episodios que son de otros temas obviamente y que puedan ustedes preguntarme directamente qué quieren saber del tema del episodio. El tema del siguiente episodio es lo que he aprendido en 1000 días viajando por el mundo. Pueden comentar sus preguntas aquí mismo en este video y las guardaré para cuando grabe el nuevo video. Y regresando a las preguntas de Instagram, me pregunta sobremesa and cervezas, ¿cuándo vas a regresar a Australia? Por ahora no lo sé, está muy lejos, yo quisiera regresar pronto, pero veamos lo que depara el destino. No tengo un plan de regresar, pero no sabemos qué va a pasar. Me pregunta, me gusta Chicago, ¿dónde vas a ir? Voy a ir por ahora a México, específicamente voy a estar resguardado en Guadalajara. Es mi ciudad hogar por este tiempo indefinido. Veamos qué sucede próximamente. Pregunta Wes, ¿cuál es mejor para tu salud durante la pandemia, México o Australia? Pues simplemente por las cifras, Australia. En Australia ya están a nada de erradicar el virus y aquí pues vemos. Se está yendo la luz natural, así que creo que aquí terminaré este episodio. No se pierdan el próximo episodio, el próximo jueves. Háganme sus preguntas y pueden apoyar la realización de este podcast convirtiéndose en miembros de Juan Coronado en Patreon. Al convertirse en miembros tienen acceso a los mapas de Google Maps que tengo de todas las ciudades a las que he viajado con mis lugares favoritos. Cada semana hay nuevo contenido exclusivo útil para tus viajes en el Patreon de Juan Coronado. Gracias, se va a hacer de noche, Dios mío, nos vemos hasta la próxima.